Bueno, hemos logrado la comunicación con Miguel y lo saludamos desde el encierro. Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasaba que usted no podía comunicarse? No, las comunicaciones ahora, como todo el mundo está comunicándose, entonces el internet y todo está colapsado. Sí. Mire, Miguel, estábamos con el maestro Hansel Camacho hablando de Mayolo Sí, y fue una persona que estuvo muy cerca de sus afectos. ¿Cuál sí. era la relación con Mayolo, entre otras? Bueno, Mayolo es de mis tiempos de Ciudad Solar desde 1970. Él era muy amigo de Luis Ospina, que siempre trabajaron y hicieron cine juntos. Y entonces en Ciudad Solar, que también estaba allí Andrés Caicedo, yo hice mis primeras exposiciones. Y allí, entonces, Mayolo comenzó a tener su primera idea para lo que fue su primera película, que fue Carne de tu carne. Y él siempre me decía que cuando hiciera la película, yo iba a ser el director artístico de la película. Pero pues yo nunca había visto cómo se hacían las películas. Y entonces, afortunadamente, Luis Ospina hizo primero Pura Sangre y pudo presenciar todos los días de rodaje y supe cómo era pues el oficio de director artístico y en qué consistía. Y efectivamente cuando Mayolo, después de Luis, hizo su primer largometraje, que fue Carne de tu carne, yo hice la dirección artística. Después Mayolo hizo su segundo largometraje y último, que fue La mansión de Araucaima, y ahí también fui yo el director artístico. Miguel, su vida es de película, a propósito de Mayolo. Yo creo que a ellos les habría fascinado ahora hacer la película suya, porque su historia realmente es muy interesante. ¿Por qué termina usted dedicado al arte como ningún otro colombiano? No, a mí me gustaba en primer lugar como todas las artes. Desde la infancia fui al teatro, que aquí el teatro que yo podía ver únicamente era el de Enrique Buenaventura, el del TEC, que montaban en una primera instancia obras clásicas como La fierecilla domada de Shakespeare, o El enfermo imaginario de Molière, o La casa de Bernarda Alba de Lorca, ¿no? Y después ya pasaron a un teatro del absurdo y de vanguardia, Brecht, etcétera. Y entonces cuando iba al teatro yo quería ser actor. Después vi el ballet y entonces cuando iba al ballet yo quería ser bailarín. Y cuando iba a los conciertos entonces yo quería ser músico. Pero finalmente entonces me decidí por mirar pues las artes plásticas, que me interesaban mucho, y el cine, y comencé fue a escribir sobre las exposiciones, y entonces así pues me fui convirtiendo en crítico de arte. La otra relación suya importante es la cercanía con su condiscípulo Andrés Caicedo. Sí. ¿Cómo eh, podemos relatar la importancia de ese escritor que cada vez es más ponderado en la literatura colombiana? Sí, yo creo que es una obra, dijéramos, muy personal, en el sentido de que Andrés Caicedo no pertenecía ni a ningún cenáculo literario, a pesar de que él pues le tocaron los coletazos del nadaísmo. Nosotros fuimos a presentaciones de libros y a lecturas de poemas pues de Gonzalo Arango y de J. Mario juntos acá en la Tertulia Vieja, cuando era una casa en el centro de Cali. Pero él no pertenecía a ninguno de esos círculos y entonces tuvo muchas fascinaciones. La fascinación del teatro, donde fue director de teatro y actor también. Él actuó brevemente en el TEC como actor, y también hizo pues una película interminada que codirigió con Carlos Mayolo, que se llama Angelita y Miguel Ángel, y también, dijéramos, tuvo la fascinación por la literatura para escribirla.
Entonces escribió básicamente cuentos y dijéramos una novela y muchas críticas de cine que han salido pues tanto los cuentos como la novela como las críticas de cine publicadas parcialmente, digamos. Entonces es sí, sí, sí. una argumentación que se sitúa en la adolescencia, en un mundo, dijéramos, autobiográfico, en un mundo de sexo, drogas, y dijéramos de juventud y el despertar de esa juventud. Entonces yo creo que los jóvenes de distintas generaciones después de él, cuando leen sus libros y sus cuentos y sobre todo su novela, se siguen identificando porque dijéramos las ansiedades, los deseos son, si no los mismos, por lo menos muy parecidos. Miguel, y ese Cali, ya ustedes adultos, ¿cómo era? A propósito de esas características que usted acaba de mencionar, ¿cómo usted logró vivir, sacar de ese Cali salsero, de ese Cali atractivo, lleno de música, eh, volverlo un emporio de cultura? Sí, yo creo que nosotros éramos unos jóvenes que participábamos, dijéramos, de todos los excesos, pero hacíamos como una obra, ¿no? Y en los años 70, que es mi generación productiva, entonces el argumento se sitúa como en la ciudad, ¿no? La ciudad como argumento. La ciudad como argumento son los cuentos de Andrés Caicedo, es su novela. La ciudad como argumento es las películas de Mayolo y Ospina. La ciudad como argumento son los dibujos de Ever Astudillo y los dibujos de Óscar Muñoz y las fotografías de Fernel Franco. ¿Y la fiesta era muy brava? Sí, inmensa, larga, ¿no? Teníamos fiestas a veces de 3 días. Entonces, era, dijéramos, una fiesta, dijéramos, de intercambios. De, en ese momento, dijéramos, el sexo era una cosa, dijéramos, muy importante y no prohibido, como sucedió después con el advenimiento, pues, del SIDA. Y, dijéramos, las drogas no era, dijéramos, parte de la fascinación de transportarse, dijéramos, a otros mundos alucinados con los hongos o con la marihuana o con la cocaína. Complicado, ¿no? O con el ácido. No, buenísimo. ¿No? Era grato y claro, nunca... Claro, es una gran aventura y una sensación, dijéramos, como de gran libertad. Y cero violencia. Sí, sin violencia. ¿Y en qué momento se interesó usted tanto desde el punto de vista del arte en Marx? ¿En qué? En Carlos Marx. Bueno, cuando yo ingresé a la universidad a estudiar literatura, las dos novedades cuando yo entré a principios de los 70 era que finalmente, entonces la Universidad del Valle era esa, ¿no? Comenzaban a darse una cátedra sobre Marx, ¿no? Curiosamente, los filósofos y los economistas eran los más opuestos a que se dieran esas cátedras porque se pensaba que todo el mundo se iba pues a volver comunista por un lado. Paralelamente a eso, que era igualmente importante que Marx, entonces comenzaron a darse cátedras de Sigmund Freud y de psicoanálisis. Y también los médicos y los psicólogos eran los más opuestos a que se hablara de psicoanálisis porque ellos consideraban que eso pues era como una especie de magia, que los psicoanalistas pues no eran, dijéramos, los correctos, sino que los psiquiatras eran los indicados a tomar pues las decisiones sobre las personalidades humanas. Eso fue pues muy importante. Eso, dijéramos, también coincidió por Cali porque Stanislao Zuleta, que le interesaba tanto Marx como Freud, sobre todo Freud,
Entonces vino a vivir a Cali y comenzó pues a dar conferencias, el primero en la Universidad Santiago de Cali, y luego después ellos fundaron con otros intelectuales de la ciudad el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud, donde él dio sus magistrales conferencias sobre Thomas Mann, sobre Dostoyevsky, etcétera. Un ambiente cultural demasiado interesante, ¿no? Es Sí, decir, que en esa época fue como una eh, ciudad de mecenas, una Florencia de artistas y de escritores y por supuesto lo de Stanislao Zuleta, importantísimo. ¿Y por qué su canción es La Bien Rose? bueno, la niña me preguntó que cuál era una de las canciones y es, pues tengo una relación cercana con Edith Piaf, leí la biografía que escribió la hermana, fui al cementerio de Père Lachaise a conocer su tumba, fui al teatro el Olimpia en París donde está su camerino, ¿no? Y entonces es un personaje, pues como diría Marlene Dietrich a Edith Piaf cuando se encontraron en Nueva York, cuando oigo su canción, La Bien Rose, es la única canción de las que cantó Edith Piaf que ella compuso, ¿no? Entonces, Marlene Dietrich le dice a Edith Piaf, cuando la oigo, me siento en París. Qué delicia que a uno le pasara lo mismo. Escuchémosla un poquito y volvemos con Miguel González, el evangelista del arte. Estamos en el encierro con el precursor, el adelantado de los curadores y del arte en Colombia y con el símbolo de la edad de oro cultural de Cali. Entonces, Miguel, volvamos a esa época o un poco más adelante, cuando usted se encarga de la dirección de la tertulia después de haber estado en el Museo Rayo. Sí, no, yo estuve de curador del Museo de la Tertulia, no en la dirección, sino en la curaduría. Ah, ya. En esa época, pues no había curadores en Colombia, como sabemos, pues los primeros fueron Eduardo Serrano en Bogotá, Alberto Sierra en Medellín, Álvaro Barrios en Barranquilla y acá yo que había comenzado a hacer exposiciones y escribir sobre arte desde principios de los años 70. Entonces, la experiencia en la tertulia fue muy grata. Yo fui el primer curador y pues durante varias décadas estuve en el puesto. Entonces parecía que iba a ser infinito, ¿no? Entonces siempre fue una sola administración en el Museo de la Tertulia. Marixa Uribe era la presidenta y fundadora ad honorem, su cargo siempre, entonces duró varias décadas. Sí, La fantástico. directora del museo fue Gloria Delgado, que también duró varias décadas. Estupenda. Sí, y entonces el museo pues era muy activo, con grandes exposiciones internacionales, seguramente las más destacadas, las bienales de artes gráficas, que eran de arte de toda América, y artistas latinoamericanos en su gran programación, que ingresaron todos pues a la colección del museo, que es una colección pues muy importante en Colombia de arte colombiano y latinoamericano, cuando también hay estampas muy importantes de artistas norteamericanos, pues como de Kooning y San Francis y Andy Warhol y Lichtenstein, Sí. etcétera. Usted se le adelantó al venado. Sí, entonces la tertulia fue pues una grata experiencia. Yo tenía pues mi oficina y escribí pues muchos textos, y la tertulia también me permitió a mí poder hacer exposiciones con otras instituciones, cosa que a los empleados de las instituciones pues no les permiten, sobre todo pues, si los trabajos son exposiciones y trabajos
para entidades pues del mismo género. Entonces pude hacer exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el Museo Nacional de Colombia, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, bueno, y exposiciones también en el exterior, en Caracas, etcétera, y ir de jurado también al exterior, a Chile, a Puerto Rico, a Caracas, en fin, entonces... Pero lo importante es que usted, además de hacer las exposiciones, iba muy lejos para la época y sorprendía enormemente. ¿Cómo fue, por ejemplo, el episodio de Rosenberg Sandoval que rompió con el momento porque pues era una exposición demasiado politizada, llamémosla así. Sí, en Cali se hicieron festivales de arte en los años 60 y se retomaron después en los años 80. Entonces yo era el curador de artes plásticas para los festivales de arte y muchas exposiciones se hacían en distintos lugares de la ciudad y el epicentro de la exposición pues más grande e importante y eso era en el Museo de la Tertulia. Entonces en ocasión de uno de esos festivales, entonces yo pude hacer una retrospectiva de Rosenberg Sandoval. Yo había mostrado cosas de él en exposiciones grupales e individuales, pero esto era pues como la antología de su trabajo, que era muy importante. Rosenberg era un artista pues súper marginal, que no vendía su obra, etcétera, que era una obra pues muy política, contestataria, hecha pues con sudor físico, con pelos púbicos, con orín, ¿no? Con vidrios, producto de los atentados de bombas en Cali, de pedazos de andén de los mismos atentados, etcétera, y entonces era una obra muy contestataria y entonces la tertulia pues me permitió con gran susto de alguna manera hacer esa exposición. El catálogo, me acuerdo que era uno de los primeros performances de Rosenberg Sandoval de blanco con una bolsa llena de sangre que le chorreaba por el vestido y entonces, por ejemplo, en el País de Cali donde yo escribía no quisieron publicar esas fotos, ¿no? Porque consideraban pues que no. Eso fue muy importante para Rosenberg porque vino el curador de una de las grandes colecciones de arte contemporáneo latinoamericano que estaba en Suiza, la colección Daros, y entonces vino el curador y se sorprendió pues con este artista que él no había oído nombrar porque él vino a Cali a ver la obra de Oscar Muñoz, que él ya conocía en otras partes del mundo, pero entonces vio esta exposición y se encantó con Rosenberg, le compró varias obras para la colección, que era pues como el primer cheque, me acuerdo, de $25,000 que recibió Rosenberg, ¿no? Y lo llevó después a Europa, ¿no? Para que hiciera unas copias de las fotos de sus principales, dijéramos, performances. Entonces eso fue pues muy importante, esa exposición para mí hacerla y sobre todo para Rosenberg, que allí, dijéramos, tuvo una proyección internacional que merecía, dijéramos, su trabajo. Miguel, se me acabó el tiempo, pero quería decirle que todas las personas que lo conocen a usted admiran mucho su trabajo y que también supongo que la gente quiere saber más de usted ahora. ¿Está dictando conferencias o haciendo algún tipo de seminarios o alguna actividad donde la gente pueda buscarlo? No, en este momento no, creo que hay colgado en la red. Yo estoy haciendo una exposición que no se acabó de inaugurar, pero está montada en el Museo de la Tertulia para celebrar los 90 años de María Teresa Negreiros, con 16 mujeres colombianas de los años 60, pues Olga Amaral, Felisa Bustin, Beatriz González, etcétera. Entonces hay una conversación con María Teresa Negreiros sobre su vida y su obra en el portal de la Tertulia,
para promocionar esa exposición. Y también hay unos videitos, porque en este momento tengo en el Museo Rayo los Caprichos de Goya, esa sí se alcanzó a inaugurar, y también tengo una exposición de videos y fotografías en el mismo Museo Rayo de Juan Manuel Echevarría, entonces sobre eso hay unos videitos también colgados en la red. En este momento acabo de terminar un texto para una publicación que va a ser un editor en Bogotá de un libro sobre Francisco Antonio Cano, el artista colombiano pues de final del siglo XIX y principios del siglo XX, académico de Medellín. Sí, fantástico, importante. Tengo el privilegio de tener unos dibujos del maestro Cano. Miguel, yo le agradezco mucho que haya venido al encierro y lo buscaré para que sigamos conversando sobre esas mujeres a las que admiro tanto y sobre las que hubiera querido preguntarle, particularmente de Felisa Burstyn, porque como lo dijo El País, el periódico en su momento, usted es el que sabe más de la historia secreta y de los protagonistas del arte colombiano. Gracias por haber venido al encierro. No, gracias a ustedes. Mucha suerte. El lunes, otro personaje de interés nacional en el encierro.